En el corazón de Hollywood, donde los sueños se forjan y las leyendas se desvanecen, yace una verdad silenciada, un eco persistente de una noche de Halloween que devoró a una estrella en ascenso. No fue un acto de violencia o un accidente predestinado, sino una implosión íntima, un susurro fatal en los pasillos de un club nocturno, el Viper Room, propiedad de un vampiro moderno, Johnny Depp. Aquella madrugada del 31 de octubre de 1990, el mundo se detuvo no para celebrar el terror ficticio, sino para lamentar una tragedia demasiado real, una que nadie, absolutamente nadie, vio venir. River Jude Phoenix. El joven que personificaba la promesa de una generación, el ángel de rostro andrógino y mirada profunda se desplomó en la acera, su vida extinguiéndose bajo el fulgor inclemente de los flashes y el pánico de sus seres queridos. Fue una muerte que no solo conmocionó, sino que también desnudó las entrañas oscuras de una industria que consume a sus hijos. Prodigio un epílogo brutal a una vida que, a pesar de su brevedad, había ardido con una intensidad cegadora. Fue un accidente aislado, la fatalidad de una noche de excesos, o el inevitable desenlace de una vida vivida al filo de una navaja entre la luz de la fama y las sombras de una existencia marcada por secretos y presiones invisibles. La respuesta, como el propio River, es compleja, esquiva, y se esconde entre los pliegues de una historia que aún hoy, casi 3 décadas después, sigue resonando con la amargura de lo inconcluso de lo que pudo ser y no fue. Es una historia de talento desmedido, de una sensibilidad casi dolorosa, y de una caída que se sintió como un golpe al alma colectiva, una herida abierta en el corazón de la cultura pop. Aquella noche, en un rincón oscuro de West Hollywood, la pureza se encontró con la depravación y el resultado fue un silencio ensordecedor. El grito ahogado de una generación que perdió a su profeta más hermoso. Este no es solo el relato de una muerte, sino el desciframiento de un enigma, la disección de una vida que fue un meteoro brillante y fugaz, dejando tras de sí un cráter de preguntas sin respuesta y un legado que desafía al tiempo. Fue el final de una era, un presagio sombrío de las tragedias por venir en el Olimpo de las estrellas, un recordatorio brutal de que la inocencia es una flor frágil en el jardín de espinas de la fama. Su partida no fue solo una pérdida personal, sino un símbolo, una advertencia, un eco de la fragilidad humana frente a los demonios que acechan en la sombra del éxito. La historia de River Phoenix no es solo la de un actor que murió joven, sino la de un espíritu indomable atrapado en el torbellino de un mundo que no estaba preparado para su luz, ni para su oscuridad. Un mundo que, con su indiferencia y su voracidad, contribuyó, quizás sin saberlo, a forjar el camino hacia aquel trágico epílogo. Y en el centro de este laberinto de gloria y dolor, se encuentra la grieta, la fisura invisible que se abrió lentamente en la vida de un artista que, a pesar de su brillo exterior, libraba batallas internas que el público jamás llegó a comprender del todo. Una grieta que en aquella noche fatídica se convirtió en un abismo. Su muerte no fue un simple suceso. Fue el detonante de un mito, el nacimiento de una leyenda trágica que se alimenta de la melancolía y el qué hubiera pasado si... Fue el epílogo de una vida que desde sus inicios parecía destinada a una grandeza efímera, a un brillo tan intenso que solo podía consumirse rápidamente. Su historia es un tapiz tejido con hilos de genio, compasión, fama, y una lucha silenciosa contra sombras que al final resultaron ser demasiado poderosas. Una historia que nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar la fachada de perfección que Hollywood construye y a enfrentar la dolorosa verdad de que a veces los ángeles caen no por la maldad intrínseca, sino por la propia fragilidad de sus alas frente a un viento implacable. En su mirada, en sus gestos, en cada papel que interpretó, había una honestidad brutal, una vulnerabilidad que lo hacía magnético, casi etéreo. Pero detrás de esa fachada de pureza se gestaba una tormenta, una lucha interna que pocos percibían, o que quizás muchos prefirieron ignorar. El joven que prometía ser el James Dean de su generación, el Marlon Brando de la era MTV, cargaba con un peso invisible, una carga que lo empujaría inexorablemente hacia el abismo. Su historia comienza mucho antes de las luces de Hollywood, en un peregrinaje espiritual y una infancia nómada bajo la sombra de los hijos de Dios.
una secta religiosa de la que sus padres se desvincularían años después, pero que sin duda marcó sus primeros años con una mezcla de idealismo y desapego de las convenciones. River, el mayor de 5 hermanos entre ellos. El también actor Joaquín Phoenix nació en Madras, Oregón, en 1970, y pasó gran parte de su niñez viajando por Centro y Sudamérica, viviendo en la pobreza tocando la guitarra en las calles para ayudar a su familia. Esta educación poco convencional le inculcó una profunda conexión con la naturaleza y una ética de trabajo férrea, pero también una inocencia y una vulnerabilidad que lo harían tanto brillar como sufrir en el despiadado mundo del espectáculo. Su nombre River le fue dado por el río de la vida en la novela Siddhartha de Hermann Hesse, y su segundo nombre, Jude, por la canción Hey Jude de The Beatles, una mezcla de espiritualidad y cultura pop que encapsulaba perfectamente su esencia. Cuando su familia se estableció en Los Ángeles, a finales de los 70, la madre de River, Arlene, vislumbró el potencial de sus hijos en la actuación. River fue el primero en destacar con una presencia natural frente a la cámara, que deslumbró a los directores de casting desde sus primeros comerciales. Pronto llegaron papeles en televisión, como en la serie Seven Brides for Seven Brothers, donde ya mostraba una madurez y un carisma impropios de su edad. Pero fue su papel en Stand By Me, Cuenta Conmigo, en 1986 a los 15 años, el que lo catapultó a la fama mundial. Interpretando a Chris Chambers, el alma atormentada de un grupo de amigos que busca un cadáver, River entregó una actuación desgarradora, llena de matices que le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. De repente, River Phoenix era el rostro de una nueva generación de actores, uno que prometía trascender la etiqueta de ídolo adolescente. Su ascenso fue meteórico. Películas como The Mosquito Coast junto a Harrison Ford, Little Nikita con Sidney Poitier y especialmente Running on Empty, Un lugar en ninguna parte en 1988, por la que fue nominado al Oscar como mejor actor de reparto, solidificaron su estatus como un talento excepcional. En Running on Empty, interpretó a Danny Pope, un joven que vive huyendo con sus padres radicales, y su actuación fue un torbellino de angustia y anhelo, reflejando quizás sin saberlo la propia búsqueda de estabilidad en su vida. No era solo un actor, era un artista completo. Tocado por la música desde niño, formó la banda Alekas Attic con su hermana Rain, donde escribía y cantaba canciones con letras introspectivas y melodías alternativas. Su activismo también era una parte integral de su ser. Era un vegano convencido, un defensor apasionado de los derechos de los animales y del medio ambiente, utilizando su creciente plataforma para abogar por causas que le eran profundamente queridas. Se decía que a veces se negaba a usar ropa de cuero o lana en los sets de filmación, incluso si eso dificultaba su trabajo. Su idealismo era tan puro como su talento, una combinación que lo hacía aún más único, casi un mesías de la contracultura, en el corazón de la corriente principal. En un Hollywood obsesionado con el brillo y la superficialidad, River representaba una autenticidad refrescante, una profundidad que lo diferenciaba de sus contemporáneos. Era el chico sensible, el artista atormentado, el activista comprometido, el amigo leal, el hermano mayor, protector. Su aura era magnética, atrayendo tanto a fans como a figuras de la industria, que veían en él no solo una estrella, sino un verdadero artista. Sin embargo, esta misma sensibilidad que alimentaba su arte y su activismo, también lo hacía vulnerable. La presión de la fama, las expectativas, la exposición constante comenzaron a pasar factura. Los rumores sobre su uso de drogas, que al principio eran solo susurros, empezaron a volverse más insistentes a medida que se adentraba en la veintena. Hollywood, con su brillo seductor, también tenía un lado oscuro, un abismo que había consumido a muchos antes que él. Y River, con su alma abierta y su corazón demasiado grande, parecía caminar inconsciente hacia ese mismo precipicio. La noche del 30 de octubre de 1993, River Phoenix se encontraba en Los Ángeles preparándose para filmar Dark Blood, una película que lo presentaría en un rol más oscuro, más maduro.
Había estado trabajando incansablemente buscando la perfección en cada toma, entregándose por completo a su arte. Pero la presión era inmensa, y los demonios que lo acechaban se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Esa noche el ambiente era electrizante, una mezcla de euforia y decadencia en el Viper Room, un club que se había convertido en el epicentro de la escena rockera y alternativa de Hollywood. River no estaba solo. Lo acompañaban su hermano Joaquín, su hermana Rain y su novia la actriz Samantha Mathis. Se suponía que sería una noche de diversión de música de celebración de Halloween. Pero bajo la superficie brillante de la fiesta, se gestaba la tragedia, una que se materializaría con una brutalidad impactante, dejando a todos los presentes marcados para siempre por el horror y la impotencia. Los susurros sobre el consumo de drogas de River, que antes eran solo murmullos en los círculos internos de Hollywood, se habían intensificado en los meses previos a aquella fatídica noche. Aunque públicamente era el epítome de la salud y el veganismo la realidad de su vida privada, era más compleja y dolorosa. La presión constante, la búsqueda de nuevas experiencias y quizás una incapacidad para lidiar con el lado más oscuro de la fama, lo habían llevado por un camino peligroso. Su carrera, que había despegado con la inocencia conmovedora de Stand By Me, alcanzó su cenit con la audacia y la vulnerabilidad de My Own Private Idaho, Mi Idaho Privado, en 1991, donde interpretó a Mike Waters, un hustler gay con narcolepsia que busca a su madre. Fue una actuación que desafió convenciones, que mostró una madurez y una valentía extraordinarias y que lo consolidó como uno de los actores más prometedores de su generación. La película, dirigida por Gus Van Sant y coprotagonizada por Keanu Reeves, se convirtió en una obra de culto, y la química entre River y Keanu era innegable, casi palpable. Pero este pico creativo también coincidió con un periodo de creciente turbulencia personal. Los informes de su comportamiento errático en los sets de filmación, las ausencias inexplicables y la creciente preocupación de sus amigos y colegas comenzaron a sembrar la semilla de la inquietud. Se hablaba de fiestas salvajes, de un círculo de amistades que no siempre velaban por su bienestar, y de una creciente adicción que, como un depredador silencioso, lo estaba devorando desde dentro. El River Phoenix que el público veía en pantalla, el idealista, el sensible, el talentoso, comenzaba a desdibujarse detrás de una cortina de cansancio y autodestrucción. Su última película estrenada en vida, The Thing Called Love, esa cosa llamada amor, en 1993, lo mostró como un músico country atormentado, y muchos vieron en su interpretación un reflejo inquietante de su propia vulnerabilidad. Era como si el arte y la vida se hubieran fusionado en un presagio sombrío, una advertencia que nadie supo o pudo descifrar a tiempo. La caída no fue repentina, sino un descenso gradual, un deslizamiento imperceptible hacia el abismo. La fama, el dinero, la libertad. Todo lo que para muchos representaría la cúspide del éxito, para River se convirtió en una jaula dorada, un laberinto de tentaciones y presiones de las que no podía escapar. Los paparazzi lo acosaban, los fans lo idolatraban, y la industria lo explotaba, extrayendo cada gramo de su talento y su carisma. La pureza de sus inicios se fue empañando, la luz en sus ojos, aunque aún brillante, comenzaba a mostrar destellos de una fatiga profunda, de una melancolía que iba más allá de lo que cualquier guión podría pedirle. El clímax de esta trágica narrativa se gestó en las horas previas a la medianoche de Halloween de 1993. River, junto a sus hermanos y Samantha Mathis, se dirigió al Viper Room, un lugar que para muchos representaba la libertad y la transgresión, pero que para River se convertiría en su tumba. En el interior del club, la música atronaba, el alcohol fluía y las drogas circulaban libremente. Se dice que River consumió una mezcla letal de cocaína y heroína conocida como Speedball, una combinación que había cobrado la vida de otros artistas antes que él. Los testigos de aquella noche han ofrecido relatos contradictorios, pero todos coinciden en la rápida y devastadora progresión de los acontecimientos. De repente River comenzó a sentirse mal, su cuerpo reaccionando violentamente a la sobredosis. Su hermano Joaquín intentó ayudarlo, su hermana Rain,
una músico por derecho propio intentó darle respiración boca a boca. El pánico se apoderó de los presentes mientras River se desplomaba convulsionando en la acera bajo el cielo estrellado de Los Ángeles. La llamada al 911, grabada para la posteridad, capturó la voz desesperada de Joaquín. «Tiene convulsiones. Está en la calle. Por favor, vengan aquí. Está muriendo». Esas palabras cargadas de desesperación y horror se convirtieron en el epitafio de una vida truncada. La llegada de los paramédicos, los intentos de reanimación, la carrera al hospital Cedars-Sinai, todo fue en vano. A la 1:51 a.m. del 31 de octubre de 1993, River Phoenix fue declarado muerto a la edad de 23 años. La causa oficial: insuficiencia cardíaca aguda y pulmonar aguda debido a la intoxicación por drogas múltiples, incluyendo cocaína, heroína, diazepam, Valium y efedrina. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El mundo del espectáculo quedó en shock. La noticia se propagó como un reguero de pólvora, dejando a fans y colegas en un estado de incredulidad y dolor. ¿Cómo podía ser que el joven idealista, el vegano, el activista, hubiera sucumbido a los mismos demonios que tanto despreciaba? La imagen pública de River, la de un alma pura y comprometida, se vio empañada por la cruda realidad de su adicción. La tragedia del Viper Room se convirtió en un punto de inflexión, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida y de los peligros ocultos de la fama. Pero detrás de los titulares sensacionalistas y el morbo mediático se escondían verdades aún más oscuras, susurros de lo que realmente sucedió aquella noche y en los meses previos. Testigos afirmaron que River había estado consumiendo drogas durante un tiempo, que la presión de su carrera lo había llevado a buscar consuelo en sustancias. Se rumoreaba que en el Viper Room alguien le había ofrecido una dosis particularmente potente, o quizás una mezcla fatal sin que él fuera plenamente consciente de lo que estaba ingiriendo. La oscuridad se intensificó con las revelaciones de amigos y colegas. Peter Bogdanovich, director de cine, lamentó que River se había perdido en algún tipo de oscuridad. Samantha Mathis, su novia, más tarde describiría la noche como caótica y aterradora, mencionando que River no parecía estar bien incluso antes de llegar al club. Los rumores de que su círculo cercano, incluyendo a algunos músicos y artistas, no siempre lo protegían de las drogas, sino que a veces incluso las facilitaban, comenzaron a circular. Se habló de un ambiente de permisividad, de una cultura de excesos, que para un alma sensible como la de River, resultó ser un veneno lento. La película Dark Blood que River estaba filmando quedó inconclusa. Su muerte detuvo la producción indefinidamente, dejando una obra póstuma que tardaría casi 2 décadas en ver la luz completada con el material existente y la narración del director. Este proyecto, que prometía ser un punto de inflexión en su carrera, se convirtió en un fantasma, un recordatorio tangible de su potencial perdido. La reacción de los medios fue un frenesí. Desde la compasión inicial hasta la especulación morbosa, la vida privada de River fue diseccionada sin piedad. La prensa sensacionalista se cebó en los detalles de su muerte, ignorando a menudo su legado artístico y humanitario. Se convirtió en una advertencia, una moraleja, un ejemplo más de la estrella joven que arde demasiado rápido. Pero más allá del escándalo, su muerte reveló una grieta profunda en la psique de Hollywood, la incapacidad de proteger a sus talentos más vulnerables de las trampas de la fama. Fue un grito silencioso que resonó en la industria, obligándola a confrontar sus propios demonios. El conflicto interno de River, su lucha por conciliar su idealismo con las exigencias de una vida bajo el escrutinio público, su deseo de ser normal y a la vez extraordinario, lo llevó a un callejón sin salida. Las presiones de mantener una imagen, de satisfacer las expectativas de un público y una industria insaciables, se sumaron a sus propias vulnerabilidades, creando una tormenta perfecta. Su adicción no fue un capricho, sino quizás un intento desesperado de escapar de una realidad abrumadora, de silenciar el ruido constante en su cabeza. Secretos revelados post-mortem, como su historial de uso de drogas, que se remontaba a varios años antes, pintaron un cuadro más complejo de su vida, desmintiendo la imagen de pureza inmaculada que muchos tenían de él.
Su trágica partida, por lo tanto, no fue solo un accidente, sino el punto final de una batalla silenciosa, una que libró solo, o con el apoyo insuficiente en el escenario más grande del mundo. River Phoenix se erigió como un faro de una sensibilidad inusual, un activista ferviente, un actor con una profundidad que trascendía su juventud. Su legado no se limita a la lista de películas que dejó, sino que se extiende a la conciencia colectiva de una generación que lo vio como un alma gemela, un visionario que no temía desafiar el status quo. Su compromiso con el veganismo y los derechos de los animales, en una época donde tales causas eran aún marginales en Hollywood, lo convirtió en un pionero, un ejemplo a seguir para muchos. Su influencia cultural incluso después de su muerte es innegable. La imagen de su rostro andrógino, sus ojos intensos, su cabello largo y desordenado, se convirtió en un icono de la década de los 90, un símbolo de la belleza atormentada y el talento sin pulir. Inspiró a otros actores, músicos y artistas a buscar la autenticidad, a no conformarse con lo superficial. Películas como My Own Private Idaho se convirtieron en obras de culto admiradas por su audacia y la química inigualable entre River y Keanu Reeves, dejando una huella indeleble en el cine independiente. Pero más allá de su arte, la tragedia de su muerte dejó una herida abierta. La percepción pública de River antes de su fallecimiento era la de un joven intachable, casi un santo. Su muerte por sobredosis de drogas destrozó esa imagen, revelando la fragilidad humana detrás del brillo de la estrella. Este contraste creó un misterio perdurable. ¿Cómo pudo un espíritu tan puro caer en las garras de la adicción? Las preguntas sin resolver sobre sus últimos momentos, los rumores sobre quién le suministró las drogas, la verdadera extensión de su lucha interna han alimentado el mito y la leyenda que lo rodean. Se convirtió en parte del trágico club de los 27, aunque murió a los 23. Una figura emblemática de la juventud talentosa y autodestructiva. Un recordatorio de que ni el talento ni la bondad son una armadura contra los demonios personales. Su legado es, por tanto, dual, el de un artista brillante y un activista comprometido, y el de una víctima de las presiones y tentaciones de una industria que a menudo consume a sus talentos más vulnerables. Su historia nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de Hollywood con sus jóvenes estrellas, sobre la cultura de la celebridad que los exprime y los abandona. ¿Fue River Phoenix un mártir de su propia sensibilidad o una víctima de un sistema implacable que lo empujó al límite? ¿Podría haberse evitado su muerte si hubiera habido más apoyo, más comprensión, menos juicio? Su vida, breve como un suspiro, nos dejó un repertorio de actuaciones memorables y un sinfín de qué hubiera pasado si... ¿Qué películas habría hecho? ¿Qué impacto habría tenido su voz en el activismo? Su ausencia dejó un vacío irreemplazable, una sensación de promesa incumplida de un futuro brillante que se desvaneció antes de tiempo. Y así River Phoenix permanece eterno en su juventud, un fantasma melancólico que danza en la memoria colectiva, un recordatorio de la belleza efímera y la tragedia inherente a la condición humana. Su historia tesue es un eco, un lamento silencioso que resuena a través de las décadas, invitándonos a mirar más allá de la superficie, a buscar las verdades ocultas en las vidas de aquellos que brillan con una luz tan intensa que inevitablemente se consumen demasiado rápido. Su partida no fue solo una muerte. Fue una declaración, un poema trágico escrito en la acera de un club nocturno, una elegía a la inocencia perdida y al precio incalculable de la fama. Y mientras el tiempo avanza, la pregunta persiste flotando en el aire como una brizna de niebla. ¿Qué secretos aún guarda la noche, en que River Phoenix, el chico que personificaba el alma de una generación, se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí un vacío que Hollywood nunca ha podido llenar? Su vida fue un susurro poético, su muerte, un grito ensordecedor que sigue resonando en los corazajes de aquellos que aún lo recuerdan, un recordatorio de que algunas estrellas, por más brillantes que sean, están destinadas a una órbita breve y a una caída espectacular. Y en ese eco de lo perdido reside la verdadera inmortalidad de River Phoenix, el ángel caído de Hollywood, cuya luz, aunque apagada demasiado pronto, sigue iluminando las sombras de un mundo que aún lucha por comprender su propia oscuridad.